Hola, bienvenidos a este módulo de memoria. En este primer vídeo hablaremos sobre aprendizaje y memoria. Entendemos que el aprendizaje puede considerarse como un cambio en el sistema nervioso y que resulta de la experiencia que origina cambios duraderos en la conducta de los organismos. El aprendizaje es el proceso por el cual, a través de la experiencia, los organismos modifican su conducta para adaptarse a las condiciones cambiantes e impredecibles del medio que los rodea. Aprender implica la formación de nuevas conexiones neuronales, el establecimiento de relaciones funcionales entre estas y las que ya existen, y la debilitación o incluso desaparición de otras ya persistentes, es decir, el cerebro es ecológico. Es el máximo exponente de lo que consideramos como plasticidad cerebral. El aprendizaje está inevitablemente ligado a un concepto como es la memoria. Lo que aprendemos se almacena en el cerebro y constituye lo que llamamos memorias, y esto nos permite relacionar el presente con el pasado y proyectar hacia el futuro pensamientos o nuevas ideas. No hay aprendizaje sin memoria ni memoria sin aprendizaje, y ambas están presentes en otros procesos cerebrales como es la percepción sensorial, las emociones o incluso el lenguaje. Con lo tanto, profesores, entendemos que el aprendizaje sería la modificación del cableado de nuestro cerebro y la consolidación del mismo, de tal forma que si observamos la estructura del cerebro de nuestros alumnos al inicio y al final de un tema, una asignatura o un curso, debería ser sustancialmente diferente, y es entonces cuando podremos decir que ha habido un aprendizaje. A tenor de las investigaciones actuales, parece posible establecer tres tipos de memoria en función de sus características conductuales y de las estructuras cerebrales que están implicadas. Estas serían la memoria implícita, la memoria explícita y, por último, la memoria de trabajo. Vamos a dedicarle unos minutos a la memoria implícita. Este tipo de memoria es la también llamada o conocida como la procedimental. Es la memoria de las competencias que nos permite ejercer hábitos perceptivos, motores y cognitivos, como por ejemplo reconocer a un familiar o a un amigo, sería el perceptivo, caminar o montar en bici, que sería el motor, o leer, que sería el cognitivo, y también nos permite los condicionamientos clásicos e instrumentales como el salivar frente a tu comida favorita o ajustarte ante las normas sociales. Este tipo de memoria está ligada a la adaptación y supervivencia de la especie, que se adquiere gradualmente y se perfecciona con la práctica. La empleamos para hacer cosas de carrerilla, operaciones mentales rudimentarias como por ejemplo el cálculo, o otras rutinarias, lo que solemos hacer con frecuencia. Generalmente es una memoria fiel, rígida y duradera, en su mayoría inconsciente y automática, y es muy difícil de verbalizar. Una vez adquiridas, se vuelven hábitos bastante rígidos que condicionan la actuación en un determinado sentido, lo que puede llegar a condicionar y dificultar nuevos aprendizajes. El aprendizaje de hábitos progresa y se refuerza cuando se obtienen los resultados esperados, como por ejemplo, cuando se ejecuta un movimiento que resulta correcto, hay una liberación dopaminérgica, lo que refuerza las sinapsis existentes y hace que esas neuronas tengan más probabilidades de ser activadas cuando se den y se vuelve a ordenar ese mismo movimiento, reforzándose así un patrón neuronal. Bienvenidos al vídeo número 2, formación de las memorias. Acepción de situaciones con un elevado contenido emocional que pueden dar lugar a la formación de memorias de impacto que se establecen en el momento y son de larga duración. Las memorias no se forman al instante, sino que requieren de un proceso que podría explicarse en dos fases consecutivas en el tiempo. ¿Vale? Por un lado entendemos que la memoria es de corto plazo, la que tienen los peces, y por otro lado las memorias a largo plazo, como podría ser la de un elefante. Si nos fijamos en las memorias a corto plazo, vemos que se almacena la información relativa a los estímulos que acabamos de percibir, una cantidad limitada de información y durante un corto periodo de tiempo, y es transitoria, muy frágil y vulnerable a las interferencias. Si como consecuencia del uso continuado de esta información almacenada o de la repetición de la experiencia, las redes neurales que se crearon persistentes y se manifiestan, comienzan a producirse cambios estructurales que sientan las bases de lo que conocemos como la formación del siguiente paso, que es la memoria a largo plazo. Por otro lado, la memoria a largo plazo es estable, duradera y es poco vulnerable a las interferencias y almacena muchísima información durante un tiempo indefinido. El proceso gradual por el que las redes neuronales se vuelven estables a través de la repetición de experiencias y uso de la información almacenadas en la memoria de corto plazo se conoce como la consolidación de la memoria. El hipocampo es una de las estructuras más importantes del cerebro para formar o incluso almacenar diferentes tipos de memoria y para distinguir las memorias nuevas de las viejas.
Pero las memorias no siempre se conservan en el mismo lugar en el que se forman, y muchas migran del hipocampo a la corteza cerebral. A esto se le llama la consolidación del sistema. Estas memorias albergadas en las diferentes áreas de la corteza cerebral se conectan entre sí a través de estructuras como el hipocampo o la amígdala, que como ya hemos visto en la parte de motivación, se albergan en nuestro cerebro límbico. Puede expresarse verbalmente o por escrito de forma consciente y está formada por los recuerdos de experiencias vividas y por nuestro conocimiento del mundo. Puede adquirirse con una o pocas experiencias o ensayos. Es muy flexible y cambiante y tiene la característica de que puede expresarse en situaciones y de modos muy distintos a aquellas en las que se produjo el aprendizaje. Esta memoria se divide a su vez en dos subtipos de memoria. Por un lado, la memoria semántica, que es el almacenamiento del aprendizaje de conocimientos generales y de nosotros mismos que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida, lo que no implica acordarse de un hecho detalladamente o de una regla o una instrucción concreta. También tenemos otro tipo de memoria como es la episódica, que es la del recuerdo de un instante único que aparece asociado a un lugar y a un momento concreto. Así que por eso, profes, es muy importante incluir actividades o excursiones fuera del aula para poder trabajar este tipo de memoria. Por tanto, es la memoria del aprendizaje relacional, más complejo, que nos permite analizar, comparar, contrastar e integrar diferentes tipos de información relativa a la gente, a los hechos, lugares y procedente de diferentes modalidades sensoriales. Es la memoria sobre el qué, cómo y cuándo ocurren las cosas. La mayoría de los acontecimientos que vivimos no se almacenan en la memoria episódica, sino solo aquellos que representaron un momento muy especial o que nos produjeron una felicidad, una desgracia, una tristeza o supusieron un peligro para nosotros. Esto quiere decir que no por ello el aprendizaje deja de tener lugar de modo continuado. Así que es vital e importante que trabajemos desde las emociones para poder potenciar este tipo de memorias. Hablar de una memoria explícita. Es, por tanto, consciente y funciona sin descanso durante toda nuestra vida. Es la que nos permite mantener presente las informaciones que acaban de darnos, las situaciones que acaban de tener lugar o los pensamientos que acabamos de tener, para poder ser utilizadas en tiempo real y poder realizar operaciones cognitivas complejas, como por ejemplo comprender el lenguaje, hablar, razonar, reflexionar, imaginar o calcular. Es, por lo tanto, información transitoria que está continuamente generándose y borrándose, siendo sustituida por otra similar, y es esa información que no está en el entorno y necesitamos para dirigir adecuadamente el comportamiento que tenemos. Es decir, podríamos decir de alguna forma que la memoria de trabajo es una memoria online, ¿vale? La memoria de trabajo tampoco es sinónimo de memoria a corto plazo, y es la retención de información que tiene lugar en la memoria de trabajo que tiene una duración superior en el tiempo y implica una manipulación de la misma, un trabajo mental que provoca cambios y actualiza esa información. Ambas utilizan procesos mentales y mecánicos diferentes y podría decirse que la memoria a corto plazo es un componente dentro de la memoria de trabajo. Así que, profes, una pauta que podemos utilizar mejorar y potenciar esa memoria de trabajo es utilizar diferentes recursos audiovisuales, apoyos, organizadores que no saturen continuamente este tipo de memoria. Así que ya sabéis, manos a la obra y a comenzar a trabajar diferentes tipos de memoria para nosotros, bien porque le impresiona, le agrada o reconforta o por todo lo contrario. Almacena todo lo que nos emociona tanto para bien como para mal. Hay memorias emocionales que se conocen como memorias de impacto y se establecen al momento ante la vivencia de un suceso vivido de gran intensidad. Estos sucesos activan la amígdala, de manera que cuando se activa de una forma mayor y mejor, es la que nos provoca y nos evocan esos recuerdos. Una característica de este tipo de reacciones emocionales tan intensas es que mejoran más el recuerdo retardado que del reciente, haciendo que los recuerdos sean indelebles, que no se borran por ahí. Por eso, como dice Francisco Mora, sin emoción no hay aprendizaje. Otro tipo de recuerdos son aquellos que nos resultan familiares. Son recuerdos que no son del todo complejos y de los que no somos conscientes que no son nuevos y que formarían parte de las memorias de reconocimiento. En cuanto al olvido, puede significar la pérdida de los circuitos específicos de una memoria consolidada, es decir, borramos el cableado. Y esto está provocado por la falta de uso de esos circuitos o por interferencias tempranas tras el aprendizaje inicial, es decir, no ha habido una consolidación. Las interferencias, por otro lado, son la causa más habitual en los frecuentes olvidos cotidianos.
En otras ocasiones, el olvido es una incapacidad temporal para acceder a esos recuerdos, y para aliviar estas situaciones suele ser suficiente con el cambio de contexto externo o interno, lo que permite volver a acceder al recuerdo que intentábamos rescatar. Un ejemplo muy característico sobre el recuerdo y el olvido es la circunstancia que se conoce como quedarse en blanco en un examen. Saber la respuesta a la pregunta que se ha de responder, pero no llegar a encontrarla por no llegar hasta ella. Las razones por las que esta situación se produce tienen que ver, por un lado, con los niveles de estrés sostenidos que la propia situación provoca y se disparan, y hacen que el cerebro libere altas cantidades de cortisol que lo que hacen es bloquear esa memoria y bajar el rendimiento. De esta forma impiden el proceso de atención y de recuerdo. Vamos a poner un ejemplo gráfico. Lo podríamos explicar como si lo aprendido se hubiera guardado dentro de una habitación y a la hora de recordarlo se buscase en otra habitación, ¿vale? Es decir, la memoria estaría disponible pero no estaría accesible. Así que, por último, la falta de sueño tras haber pasado la noche dedicada al estudio contribuiría a la dificultad para recordar, puesto que la falta de sueño habría impedido que la información aprendida se integrara con la almacenada previamente en el cerebro y se favoreciese así la consolidación de la memoria. Es decir, no habría habido una consolidación. Es la memoria de lo previamente aprendido, especialmente en tareas que combinan elementos sensoriales y motores. El sueño prepara al cerebro para aprender y potencia la formación de la memoria y estructuras y reorganiza los contenidos de la mente. Durante el sueño se produce un proceso cerebral que cambia cualitativa y cuantitativamente la información representada, y es en esta fase cuando se produce el almacenamiento de la memoria a largo plazo, de manera que la privación de sueño afecta al hipocampo e impide la formación de las memorias. Así que ya sabéis, prontito a la cama. El sueño integra la información en las redes neuronales preexistentes, dándoles más significado y contexto, aunque se desconoce el proceso que sigue el cerebro para ello. El sueño combina información extrayendo características, invariables y reglas ocultas. Tal vez por eso los niños necesitan tanto dormir, al ser este el periodo en el que se están formando estas reglas. El sueño facilita las inferencias del nuevo conocimiento, especialmente aquellas más complicadas o de orden superior. Facilita la conversión del conocimiento implícito e inconsciente en explícito y consciente. El sueño, tras el aprendizaje, ayuda a adquirir conciencia de lo que hemos aprendido. Además, el conocimiento explícito de una memoria, el ser conscientes del proceso seguido, ayuda a que el sueño posteriormente potencie ese aprendizaje. Por contra, en ocasiones, el sueño también puede generar memorias falsas, recuerdos confusos de eventos que no sucedieron realmente así. De ahí viene la frase de los sueños son. Teniendo en cuenta la importancia del sueño, especialmente en la etapa escolar de niños y jóvenes, el número de horas que deberían dedicar de lunes a domingo alumnos de entre 2, 3 hasta los 10 años debería ser de unas 10 horas diarias. Sin embargo, alumnos que tengan más de 10 años podrían llegar a dormir unas 8 horas diarias. Otras actividades, además del sueño, que van muy bien para potenciar la memoria del aprendizaje, es la actividad física, el guiar el aprendizaje a través de preguntas, el que practiquen el recuerdo de lo que han aprendido, el estrés, pero un poquito, no es malo, ¿vale? Estas preguntas que hacemos los profes que les vamos preguntando y les vamos preguntando hasta que llegan, la práctica de la lectura es fundamental. Por ejemplo, va también muy bien la introducción en la música o en tocar un instrumento desde temprana edad. Igual que es el lenguaje musical, va genial el introducirles en una segunda lengua o en una tercera lengua si se da. También la práctica de algunas actividades como pueda ser el mindfulness, el yoga o las artes marciales favorecen tanto la memoria como el aprendizaje. Y por último, algo que para mí es estratégico y fundamental es dejar que vuestros alumnos se equivoquen para que trabajen con esos errores de predicción y así poderse acercar cada vez más al aprendizaje. Así que aquí tenéis algunas ideas para poder trabajar la memoria y el aprendizaje. Que la educación es lo que queda cuando se olvida todo el aprendido. Y así es, porque lo más valioso no son los contenidos, que se acaban olvidando, sino la inducción y potenciación de los procesos mentales que entran en juego, que son los que crean la inteligencia y la capacidad para poder razonar los nuevos aprendizajes de una forma más duradera. Es fundamental emplear métodos que activen la corteza prefrontal y el lóbulo temporal medial.
el entrenamiento, como por ejemplo la memoria de trabajo y el razonamiento, el aprendizaje mediante preguntas relevantes o la práctica sistemática del recuerdo y la reconstrucción de lo aprendido, o como hemos dicho anteriormente, la práctica de leer, leer y volver a leer. También el uso de pruebas orales como modo de estudio activo y comprensivo más allá de la memorización. Una vez visto qué es el aprendizaje, qué es la memoria y cómo se almacena la información y la clasificación de los diferentes tipos de memoria sobre la que existe un mayor acuerdo entre todos los neurocientíficos, pues hay que aterrizar todos estos contenidos en el aula. Hay que ver cómo lograr que los alumnos recuerden lo que en ella se trabaja, cómo conseguir que la información llegue a las memorias significativas, lo que hemos visto que son las memorias de largo plazo, y que llegue a convertirse en conocimiento, es decir, transformar esa información en conocimiento. Para ello hemos elegido el modelo práctico de Robert Rosler, de la Asociación Educar, que establece 7 pasos para trabajar la consolidación de la información en la memoria